de la gracia para pretender que las personas lo sigan como si fueran esos elementos, solo como símbolos portadores de la gracia. Aunque le pongan el mismo nombre, aunque usen la misma agua, aunque usen el mismo aceite, no lo son, porque les falta la consagración. A veces podemos llegar a pensar, ¿no?, que la eficacia, por ejemplo, de una misa la da el coro o los cantos, como en el mundo protestante. Saben ustedes, para ellos quizás lo más importante es cuán grande, hermoso, grande y profesional sea el coro. Pues no, el coro no le da la eficacia a la misa, ni los cantos, ni siquiera las moniciones, o que tan bien preparado vaya el que hace la proclamación. Son importantes todas estas cosas, claro que sí, pero la gracia no nos viene de eso, sino del sacramento de la Eucaristía. Ya sea una Eucaristía celebrada con todos los lujos y con todos los signos y con todo detalle, por ejemplo, como una grandiosa misa con el Papa, ¿no?, con todos los detalles de la preciosura de la liturgia católica que han sido tenidos en cuenta, o una misa en la más pequeña parroquia que exista en el mundo, en la capilla más pequeñita, o incluso en la habitación misma de un sacerdote que la celebra. Al final, el valor de un sacramento lo da el compromiso que Cristo tiene con su iglesia de hacerse real y eficazmente. Y esto nos tiene que dar a nosotros una garantía tremenda de nuestra fe, queridos amigos. Por eso, cuando el católico entiende esto, no hay quien lo tumbe, no hay quien lo confunda, no hay quien lo haga abandonar su fe. En el Concilio de Trento, como leímos hace un momento, si alguno dijera que estos sacramentos fueron instituidos por el solo motivo de alimentar la fe, sea anatema. Porque los sacramentos son más que eso, y es que son necesarios para la salvación. Porque si los sacramentos fueran solo necesarios para alimentar la fe, podríamos decir que la salvación nos viene por otro lado, pero no es así. La única manera para salvarnos es por medio de los sacramentos. Lo que se afirma aquí, queridos amigos, en este número del catecismo, de una forma contundente, ¿no?, es que la salvación de Cristo nos viene ordinariamente por los sacramentos, que son el conducto objetivo que Él ha querido hacernos llegar la salvación. Ellos son. Esto no quiere decir que Dios no tenga otros caminos, claro que los tiene, pero el nuestro son los sacramentos. Otra cosa será el cómo se salvan las personas. Por ejemplo, aquellos que no son católicos, los budistas, los hinduistas, los musulmanes, ¿no?, aquellos que no son católicos, que no tienen los sacramentos. Otra cosa es ver cómo ellos se salvan, pero eso es solamente propiedad de Dios. Él sabrá. Para nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, el único lugar, el único camino son los sacramentos que la Iglesia nos ofrece. Muy bien, queridos amigos, con esta pequeña introducción damos paso a nuestro querido Padre Duván para que hagamos eco de este precioso número y los otros dos números, Padre, que eso ya le corresponden a usted. Sí, ¿me escucha, sí? Sí, señor. Bueno, yo quiero tener como punto de partida el tema anterior para continuar esta vida del misterio pascual de los sacramentos. Muy bien, me parece muy lógico que hayan hablado primero de ese pueblo de Dios, porque para ese pueblo de Dios es exactamente la vida sacramental. No es simplemente para un mundo, sino para un pueblo concreto. Y cuando la Iglesia habla de pueblo, está hablando del ser humano, el ser humano por el cual Dios, a través de su Hijo, se comprometió
con nosotros. Una cosa muy clara que tenía Jesús cuando es enviado a la misión por el Padre, cuando es enviado al mundo, es proclamar el reino. Y ese reino de justicia, de amor, de verdad, de paz, es para un ser humano concreto, para ti y para mí. Y viene Jesús con esa misión de comunicar el reino de Dios, pero dentro de ese reino de Dios, como primicia, como sello, hablarnos de la cercanía de Dios como Padre, que es la gran novedad que trae Jesús a partir en esa historia de la salvación, a partir del Nuevo Testamento. Hablarnos a ese pueblo de Dios que tenemos, que no somos un pueblo huérfano, que no somos un pueblo a la deriva, que no somos un pueblo en el cual Dios nos ha creado y se ha desentendido. Al contrario, ahorita Leonardo decía con este numeral cómo ese Dios se ató de tal manera que, sabiendo que su Hijo regresaba a esa casa con el Padre, nos deja esa presencia real, sacramental. Por eso este número 1127 inicia invitándonos a tener una actitud. El numeral es muy claro cuando dice: celebrados dignamente en la fe. Por tanto, se nos pide la fe como ese regalo, ese preámbulo para recibir esa visita, esa compañía, esa bendición, esa presencia. Porque la vida sacramental, también lo explicaba Leo, no es simplemente una simbología, unos signos y símbolos que cuentan algo, sino que contienen a alguien. Es una presencia real. También Leo nos decía, es una realidad dentro de esa vida sacramental que es Dios mismo a través de Jesús quien actúa. Pero celebrados dignamente en la fe, esa vida sacramental, todos esos sacramentos que actualizan, decía Leo, actualizan la historia de la salvación, la traen al hoy. Toda esa vida sacramental nos confieren el gran regalo de la gracia. Y ahí es donde me quiero detener para que miremos qué es la gracia de Dios. Y tenemos que mirar la gracia como una virtud por la cual Dios puede dar algo a alguien a cambio de nada. Esa es una buena definición de lo que significa la gracia. Es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, alcanzar esa gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo. Es todo bondad, gracia de Dios. La gracia de Dios llega por medio de la fe. Entonces vuelve y empieza el numeral 1127. Celebrados dignamente en la fe, no solamente por la intención con la cual la Iglesia celebra la vida sacramental, sino también la necesidad que tenemos todos de prepararnos para recibirlo. Se encuentra uno, los sacerdotes, con muchas situaciones difíciles cuando personas vienen a buscar la vida sacramental y les dice uno de unos requisitos mínimos, algún certificado de bautismo o unos padrinos aptos, capaces de estar viviendo la gracia de Dios, de venir simplemente a una plática, que muchas veces son 2-3 horas, otras veces 2-3 fines de semana o más tiempo en algunas parroquias, porque queremos como administradores
de los bienes de Dios, de los sacramentos, de la gracia de Dios, necesitamos que esa vida sacramental sea colocada en terrenos preparados. O sea, personas que creen. Y por eso en la vida sacramental siempre viene primero en preparación la pregunta. Por ejemplo, en el bautismo, padres y padrinos están dispuestos a ayudar a que este niño crezca en la fe, con su vida, con su testimonio. Padrinos están dispuestos a ayudar a estos padres cuando se acercan a la vida sacramental a través del matrimonio. Se le entrevista, se le pregunta si han venido libremente a celebrar ese sacramento que le están pidiendo a la iglesia. Entonces, primero, celebrarlo dignamente. Nos confieren la gracia, y por eso la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo que es dada por Cristo a través de la vida sacramental. En ese numeral 11:27 estamos hablando de que el Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis del sacramento, y epíclesis significa el signo externo que el sacerdote hace para invocar sobre cada uno de los sacramentos que celebra la presencia, la unción, la fuerza, el poder de Dios, no el poder del ser humano, porque somos de barro, somos carne, somos instrumento, escogidos por Dios, ungidos por Dios, para que nos convirtamos en esos canales de la presencia del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios del que ustedes ahorita hablaban en los numerales anteriores, con el Padre que les dio la plática. Entonces, primero, celebrarlos en la fe, confiar en la gracia. A través de la invocación del Espíritu Santo, Dios se hace presente. Operato significa, Leonardo me decía, retomar el numeral 11:28, que dice: tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia: los sacramentos obran por sí mismos. Por el hecho mismo de que la acción que se realiza, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo. Es Cristo. La iglesia tiene una intención y se le pide al pueblo de Dios, para recibirlo, tenga la misma intención. Y por eso la iglesia continuará con la catequesis, con la exigencia de una preparación de vida, porque tristemente, como pueblo de Dios, nos hemos quedado, decía ahorita Leonardo en la introducción, en un pueblo meramente social, en un pueblo de cumplimiento, en un pueblo de ir a recibir la vida sacramental por tradicionalismo, por tradición, o porque a la abuela o mamá o nuestros papás están detrás. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ey! ¿Para cuándo? Entonces, como para complacerlos, celebremos el bautismo de los niños, aunque no creamos, aunque no nos dispongamos o nos comprometamos a alimentar la fe. Llevemos los niños a la primera comunión. Pero son 2 años de preparación. Entonces no. Esperemos que estén adultos para que ellos hagan la opción. Celebremos el matrimonio, pues ni modo. Ya llevamos 30 años, vamos a casarnos. Entonces necesitamos que tanto la iglesia tiene la intención de darlos, de concederlos, porque tienen ustedes el derecho como pueblo de Dios, pero la iglesia también tiene el deber moral ante ustedes, ante la iglesia, ante Dios,
que ustedes lleguen, que el pueblo de Dios llegue a recibirlo dignamente. Es Cristo el que opera en él. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre, que lo da o lo recibe, sino que actúan gracias al poder de Dios. Siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu Santo actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos del sacramento dependen también de la disposición de quien lo recibe. Es muy importante. Admiro y respeto y agradezco mucho a este pueblo migrante con el que he trabajado. ¿En qué lugar el pueblo tiene al sacerdote? ¿Qué dignidad ha merecido para esta cultura migrante el lugar del sacerdote? Pero es muy importante que como pueblo, creciendo en la fe y conociendo nuestra fe, sepamos que la vida sacramental, que los sacramentos de salvación no dependen, y es lo que nos aclara el número, de la santidad, dignidad o estilo de vida del sacerdote, que es doloroso, que es triste, que hemos sido motivo de escándalo para tantos, que por nuestro estilo de vida, por nuestro antitestimonio, hemos separado a tanto de la iglesia. Pero lo que el catecismo nos quiere enseñar, y a eso llegamos hoy al programa, a aprender, que esa gracia de Dios no está sujeta, no está anclada, no está dependiendo de si el padrecito es un santico o no. Los sacramentos, la gracia que confieren, quien actúa es el mismo Cristo Jesús. De ahí pues la necesidad tan grande de la fe, y de ahí continúa el numeral 1129, que la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza sean necesarios. Hablábamos anteriormente del pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios que está de paso. Somos peregrinos, tenemos una misión, una vocación, un llamado: estar con Dios. Y para estar con Dios, Dios nos ha dejado los conductos, Dios nos ha dejado la escalera al cielo, que es la vida sacramental. La Iglesia dice que los sacramentos son necesarios entonces, no son opcionales. No es a la carta como en un restaurante. Esto me gusta, esto no me gusta, con esto estoy de acuerdo, no. Han sido instituidos por Cristo precisamente porque los consideró necesarios para un día ese encuentro definitivo con Él. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y es propia de cada sacramento. Por eso, en la liturgia, que es donde celebramos, y decía Leo ahora, actualizamos la historia de la salvación al hoy, aquí y ahora. Dentro de esa vida sacramental, necesitamos celebrar esa vida sacramental con fe. El Espíritu Santo cura y transforma a los que reciben esa vida sacramental, confortándolos con el Espíritu de Dios. Es muy bella esas palabras de Jesús cuando le dice a sus discípulos: sin mí nada pueden hacer. Es muy bella esa frase de San Pablo cuando dice, escucha de Jesús, que le dice: mi gracia te basta. No necesitamos más nada. Esa gracia de Dios, no nuestros méritos, no nuestro trabajo,
no nuestros esfuerzos, que hay que ponerlos y los tenemos que incluir, pero recordemos, la salvación no va a depender de nosotros. Es Dios que a través de su gracia, por medio de la vida sacramental, nos confiere la fuerza, el poder, que decía ahorita Leo, un poder del Espíritu Santo que transforma todo lo que toca. Antes del bautismo eras otro. Antes de tu primera comunión eras otro. Antes de la confirmación éramos otro. Yo antes de la unción sacerdotal era otro. Pero ya es Cristo, dirá San Pablo, el que vive en mí. Entonces, el fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, deifica. Deifica significa nos hace más cercanos a Dios, nos hace más presencia de Dios, nos renueva esa imagen de Dios a través de la cual fuimos creados y que con el pecado hemos opacado, que con el pecado nos hemos apartado, pero que con esa gracia sacramental, especialmente a través del sacramento de la confesión, podemos acercarnos a renovar, a rejuvenecer esa imagen de Dios que partió de la creación y que en el camino de la vida hemos ido manchando con nuestro pecado. Qué grande es Dios, qué incomparable es Dios, qué corazón tuvo Dios para pensar que cuando creó ese su pueblo, vio que sin él nada podíamos hacer. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y aunque ustedes me abandonen, Él a través de la vida sacramental nos quiere volver a acercar. Quiero cerrar esta sección con unas palabras de San Pablo a los Efesios, San Pablo capítulo 2, versículos 8 al 9, como San Pablo nos dice que estamos salvados por la gracia y mediante la fe. Que así empezó este bloque de los sacramentos de la salvación. Salvados por la gracia y mediante la fe. O sea, sacramentos celebrados dignamente en la fe que nos confieren la gracia. Y no se debe a vosotros, dice Pablo, sino que es un don, un regalo, esa fuerza de Dios que Dios deposita en estas vasijas de barro, pero que Él deifica cuando con su presencia sacramental nos dignifica de nuevo como hijos suyos. Entonces dice Pablo que no se debe a nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, y que tampoco se debe a nuestras obras, para que nadie pueda presumir. En conclusión, no olvidemos, la vida sacramental para ese pueblo de Dios es útil y es necesaria para la salvación. El numeral anterior decía cómo Dios, aquellos que no creen y que no reciben la gracia sacramental, Dios en su sabiduría tiene sus caminos y los salvará, porque Él se comprometió a salvar el mundo y que por sus caminos los acercará. Pero nosotros que conocemos, que pertenecemos a ese pueblo de Dios, que somos miembros de la iglesia, pidámosle a Dios todos los días el gran regalo de la fe. La fe para creer, la fe para celebrarlos dignamente, la fe para buscarlos y saber que son necesarios. Pidámosle a Dios que nos dé el regalo de creer que es Él
es Él el que se hace presente a través de los ministros facultados por la iglesia para administrar los sagrados misterios de los sacramentos. Pidámosle a Dios que una vez recibamos esa gracia de Dios, que esa gracia en nosotros fructifique, que esa gracia dé frutos. Y la mejor manera de saber que está dando frutos es cuando todos los días procuramos vivir el Evangelio, vivir los mandamientos y sentir la necesidad de buscar los sacramentos. Recordemos, no estamos solos. Dios no se desentendió de su pueblo. Dios camina con su pueblo y nos ha dejado la vida sacramental para que toquemos la puerta, para buscar esos sacramentos para nuestros hijos, como es los sacramentos de la iniciación cristiana. Como esposos, qué dicha buscar esa gracia, esa fuerza del Espíritu Santo a través del sacramento del matrimonio para sentir, vivir, recibir la presencia del Espíritu Santo de la cual me estoy privando. Pidámosle a Dios, sintamos la gracia de la necesidad de participar en la Santa Misa, sabiendo que ahí, en ese altar, se actualiza, se trae al hoy toda esa historia de Jesús, toda esa historia del amor de Dios que se entrega en una cruz por ti y por mí, que se hace presente en la Eucaristía para alimentar nuestra fe. Pidámosle a Dios, sintamos la necesidad de practicar el sacramento de la reconciliación, la confesión, que nos dé la fe para que sepamos, nos convenzamos que ese instrumento, pecador como yo, que es un sacerdote, no es el que me absuelve, ni el que me da la gracia de Dios, sino que es el conducto que Dios usa, un instrumento, un conducto también frágil, humano y pecador, pero a través del cual Dios nos da, nos confiere esa gracia sacramental que tanto necesitamos como pueblo de Dios. Que Dios nos dé el regalo de orar por las vocaciones, por los sacerdotes, ya que ese instrumento de Dios, que es la vida sacerdotal, es útil y necesario para recibir esa vida sacramental. Pidámosle a Dios que nos dé en el momento de la enfermedad, en el momento de nuestra muerte, el regalo de tener un sacerdote para la unción, porque a través de esa unción recibo ese gran regalo que es la reconciliación con Dios, la abundancia de su gracia a través de la vida sacramental. Así que aquí estaremos. No sé si el programa lo abre a preguntas, inquietudes, o si Leonardo, como coordinador de este fragmento del programa de hoy, me dice qué más debemos de ampliar en estos numerales. Muy bien, padre, excelente. Queríamos preguntarle lo siguiente. Cuando usted hablaba del momento de la epíclesis, el padre escucha siempre la oración de la iglesia, y esta parte que hablábamos de que Dios está atado porque Él mismo quiso hacerlo a sus manos como sacerdote. La pregunta es, usted como sacerdote, ¿qué siente cuando usted dice esto? Te pedimos, Padre, para que envíes el Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en tu cuerpo y tu sangre. ¿Cuál es su experiencia como sacerdote cuando Dios se ató para que por su palabra Él bajara del cielo a la tierra cada vez que usted por su boca menciona estas palabras?
Subir al altar no es fácil. La sacristía se convierte en la alcoba nupcial, donde el sacerdote se prepara a subir al altar para ofrecer el sacrificio. Y cuando el sacerdote llega a ese momento de la Eucaristía de invocar a través de la epíclesis la presencia de Dios, lo que tú tienes, lo que yo siento de manera personal, primero miseria, humildad, arrepentimiento de mis pecados y sentirme indigno de celebrar cosas tan sublimes, tan grandes, porque la función del sacerdote es como una mamá, parir con esos dolores por tu miseria, parir la Eucaristía en ese altar para alimentar con el mismo Dios, no con un pedazo de pan, sino con el mismo Dios que con su poder transformó ese pan y ese vino en cuerpo y sangre, y que esa humanidad y divinidad del Calvario, de aquel que estuvo en el vientre de María, Dios te usó, te está usando y se hace presente en ti para no ser yo, sino Él quien realiza ese misterio tan grande que hasta el sacerdote, terminándola, dice: este es el misterio de nuestra fe. Porque nunca no algo misterioso, que es otra cosa. Y misterio significa que ni el sacerdote ni el pueblo somos capaces de digerir en nuestra mente lo que ahí sucedió, lo que ahí está sucediendo, lo que ahí está bajando de la tierra al cielo, que se llama la Eucaristía. Entonces usted me pregunta, ¿qué siento? Temor, temblor, indignidad, pero a la vez todo ese temor es Dios quien te fortalece en el altar para decir: córrete, que soy yo, no eres tú. Por tanto, lo único que siente uno es: gracias, Señor, que a pesar de lo que soy, me usas para realizar tu misterio santo. Padre, en el número 1229 hay una parte muy interesante que dice: el Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica. ¿A quiénes? A los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador, ¿no? Aquí hay una parte que me parece que es extraordinaria, que no deberíamos dejarla de pasar en alto en este comentario de estos tres números. Y es que el fruto de la vida sacramental es que el Espíritu nos deifica. No significa que nos hace dioses. Lo que significa es que nos levanta de la silla. Que nosotros no podemos pretender seguir viviendo una vida cristiana a la y se va. Un mediocre más.
expuesto a que venga uno con 2 o 3 ideas por ahí medio raras y te tumbe la fe del todo, lo que has sembrado toda tu vida, lo que sembraron tus abuelos, lo que sembró tu papá, y que salgas diciendo que es que tú no sabías nada. Creo que es importantísimo que los cristianos católicos aprendamos que es que nuestro encuentro con Dios es para subir, no para bajar, que vamos es para el cielo, y que nuestro camino es hacia arriba, no hacia abajo, que nuestra vida es una vida de adopción deificada, que lo que tenemos que es manifestar que cada vez nos parecemos más a Dios, que lo que usted y yo y toda la gente que nos escucha estamos llamados es a ser cada vez más perfectos. En medio de nuestra miseria y de nuestra imperfección, el llamado es a ser perfectos. Es lo que creo yo que este número quiere un poco sacar fuera. Sí, yo me quiero remitir a el primer libro de la Sagrada Escritura, en el Génesis. Recordemos cómo hemos sido creados. Hemos sido creados a imagen y semejanza. ¿Qué significa? Yo soy la huella de Dios. Por el pecado, por la desobediencia, esta imagen de Dios ha quedado manchada y hemos quedado con ese pecado histórico de nuestros padres, Adán y Eva, y que por eso en el bautismo se nos devuelve ser deificado, se nos devuelve esa imagen que había sido opacada. A través de toda la vida sacramental, vamos de nuevo a recuperar esa imagen de Dios de la que somos, pero que el pecado nos ha manchado. Por tanto, ¿cuál es la eficacia de la vida sacramental? Si decimos, es recibir la gracia de Dios, significa, es volver a esa comunión inicial de ser imagen. Por eso es bonito, después de la misa, después de los sacramentos, después de una buena confesión, después de haber recibido la Eucaristía, el ser humano se siente diferente. Yo celebro un fin de semana 4, 5, 6 misas, pero cada Eucaristía para mí es única, cada una es particular, y en cada una recibo esa bendición, ese regalo, esa gracia de Dios, de la cual los seres humanos necesitamos tanto. Y por eso yo invito a las personas que practican los sacramentos en un tiempo muy prolongado, no lo hagan. Cada tanto acercarnos, porque en la medida en que frecuentamos la vida sacramental, en esa medida nuestra imagen de Dios se va a reflejar mucho más. ¿Cómo era la vida de los santos? Yo tuve la dicha de encontrar en el año 86 a San Juan Pablo II en Medellín. Lo tuve, llamemos 15, 10, 20 metros de distancia, pero ver a ese hombre, y así le ocurrió a muchas personas, simplemente se veía en él la gracia de Dios. Uno decía, ¿qué tiene? ¿Qué es esa mirada? Era la gracia de Dios. ¿Qué pasaba con la mirada de Jesús? Era la gracia de Dios en él, el ungido. Y así nos sucede a muchos después de que salimos de la misa, de la vida sacramental. ¿Por qué la alegría? ¿Por qué el gozo? ¿Por qué la paz? Porque vienes de celebrar un sacramento y eso se ve, se te nota. Entonces, qué dicha que la vida sacramental se nos note esa presencia de Dios en nosotros, que nos dice el catecismo, que esa vida, el fruto de celebrar los sacramentos es que el espíritu de adopción deifica, o sea, reconstruye lo que el pecado en nosotros opacó, que es la presencia de Dios. Así es, y si Dios con esas manos, cuando en la creación Dios estuvo moldeando el barro, en ese barro dejó sus huellas. Y tú y yo estamos completamente forrados, por usar una palabra, forrados en las huellas de Dios. ¿Cómo
¿cómo no pretender en nuestra vida querer ser como Él? ¿Cómo no pretender en nuestra vida crecer? ¿Cómo no pretender en nuestra vida ser más perfectos como Él mismo nos llama? Realmente no nos podemos zafar de eso, Padre. No nos podemos zafar. Estamos llamados, es para el cielo. No, y mucho más. Leo dice, no nos podemos zafar. Es que aunque nosotros no zafemos, Él se ató a no soltarnos. Así es. Ese fue su compromiso con nosotros. Aunque ustedes me olviden, la creación no fue irresponsable. Aunque ustedes me olviden, yo nunca me olvidaré de ti. Muy bien, Padre, quisiéramos concluir quizás con esta expresión tan hermosa, o esta frase tan hermosa de San Agustín: aquel que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti, ¿no? Nos parece que en este tema de los sacramentos, el Señor pone la iglesia como ese instrumento por medio del cual los sacramentos se entregan a manos llenas. A manos llenas. Somos nosotros quizás los que no tenemos la capacidad o no tenemos las maletas necesarias para meter y poder guardar toda esa cantidad de gracia que se da a manos llenas, ¿no? Pero sin duda que nunca se nos olvide esto: Dios me creó porque me amó, sin pedirme permiso, pero para salvarme me pide permiso. Y necesitamos nosotros aprender en nuestra vida a estar abiertos a esta gracia de Dios que está tocando la puerta todo el tiempo, esperando que le abramos. Y como dice el Apocalipsis, si abre, entraré y cenaré con él. Así, mi querido Padre, que agradecemos esta sesión, esta intervención. Mire que no fue tan difícil. Esta tecnología nos atrofia todavía un poquito, pero ahí le vamos ganando la batalla. Yo soy del Antiguo Testamento, compadre. Todos somos del Antiguo Testamento. Es que allá en el rancho, en Medellín, Guanajuato, nos hemos visto. Bueno, pues muchísimas gracias a toda nuestra gente por acompañarnos. Pedimos al Padre la bendición. Claro que sí, Padre. Pues los invitamos a todos para las 3 de la tarde, donde tendremos nuestra tercera sección. Tercera sesión con el Padre José Abdulio Funes. Excelente. Así es. Bueno, pues Padre, para ir terminando, le pedimos su bendición. Damos gracias a Dios que nos da pues esta alegría de poder participar, crecer en la fe, conocer nuestra fe, tocar hoy este tema de como pueblo de Dios, llamados a vivir la vida sacramental, pedirle a Dios que nunca se nos olvide que el cielo no está en oferta, que el cielo ya nos fue dado, que hagamos nuestra parte celebrando con fe la vida sacramental, que esa gracia que Dios confiere llegue a nosotros, toque este barro, lo deifique, nos haga de nuevo hijos suyos, que su bendición nos acompañe siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Y que el Señor nos